Buenas tardes. Finalizamos la jornada de hoy con el tema de la medicina como negocio e instrumento de poder. Nos acompaña para este tema José Ramón Loaiza Lara. Ayer, cuando nos presentamos, me decía que estaría bien comunicar que viene como sustituto del sustituto, porque él había sugerido a otras personas para la charla, pero esa no es la realidad, ya que se pensó en él en un primer momento. Lo podemos decir que es el titular del titular para la charla de hoy. José Ramón es médico de familia en el servicio de urgencias, doctor en psicología, ha trabajado en las unidades de docencia e investigación del Servicio Navarro de Salud y dentro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha tenido responsabilidades de investigación y de salud mental. Ha publicado diferentes artículos, libros. Recientemente ha publicado, junto con un historiador y una jurista, el libro COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. Es un libro lúcido y exhaustivo que explica el porqué de la gestión COVID, que ha sido un error y un fracaso, ya que está basada en una toma de decisiones autoritaria con medidas desproporcionadas y a espaldas de la evidencia científica, impuestas por las autoridades y asumidas por una ciudadanía atemorizada por los medios de comunicación. Tras publicarse la primera edición, el libro ha sido objeto de censura, con retirada de artículos alusivos al libro o la cancelación de algunas presentaciones del libro. Personalmente, la lectura de este libro ha sido una experiencia liberadora para mi familia. Estar durante meses encerrado en un piso sin balcones, 5 miembros de familia, con una hija con autismo, ha sido una experiencia traumática. Ver a algunos de mis vecinos sacar a pasear a sus mascotas mientras me acusaban de insolidario por salir con mi hija no ha sido una experiencia especialmente humanizadora. Soy consciente de que muchas otras familias lo han pasado peor, pero por eso creo que la lectura de este libro confirmó aquello que en su momento sentíamos y pensamos, por lo cual os doy gracias por el libro. Y bueno, José Ramón tiene la palabra. Sí, bueno, yo contaba con poder proyectar, eso va a hacer que mi torpeza comunicativa se incremente todavía más porque no puedo usar las notas y leer el esto a la vez, entonces tengo que estar solamente con la presentación. Bueno, cuando surgió el tema, yo le comenté a Luis, que tuvo la gentileza de invitarme, estoy muy contento de estar aquí, sobre todo por lo que he aprendido de otras personas, aunque me tendréis que disculpar porque de mí no aprenderéis mucho, pero bueno, va a ser un intercambio, espero que algo, ¿no? Como idea, no me importa si alguien hace una pregunta durante la exposición, tiene que ser concreta y yo decidiré si la respondo o la dejo para el final. Y sobre todo, si queréis alguna aclaración o... Habla al micro porque hay gente que no oye bien. No, sí. Vale. Si alguien quiere una aclaración, pues me comenta, puede levantar la mano y decir, oye, ¿eso qué quieres decir? Si sé lo que quiero decir, lo explico, y si no lo sé, pues digo que no lo sé. Entonces, bueno, la idea era que se iba a hablar de la servidumbre voluntaria, ¿no? Y intenté situar la charla en eso, que no es mi especialidad, porque yo no soy filósofo ni sociólogo. Entonces, pero me preocupaba mucho el tema porque precisamente mi contacto con la pandemia había sido un poco accidentado. Yo ya no trabajo en urgencias, estoy jubilado. Un poco ha sido una precipitación de mi jubilación en la situación también, bueno, precipitación relativa, claro, pero, porque ya soy muy entrado en años, pero el asunto era que realmente fue una experiencia bastante dura, ¿no? Una experiencia dura porque se ve morir gente, y se ve morir gente muy sorpresivamente y que queda muy
muy hecho polvo. Yo no he visto gente más joven que yo, gente más joven que yo, hecha trizas. O sea, es una situación, es un virus muy, los ingleses dicen tricky, que es un poco sibilino, ¿no? Y aprovecha cualquier debilidad para causar un daño enorme, ¿no? Entonces, nada más lejos de mi intención tomarme a risa una pandemia ni pedir que había que cruzarse de brazos, ¿no? Sino que había que hacer un ejercicio de afrontar una nueva enfermedad que en la ciencia no pasa muchas veces, que aquí ha pasado alguna vez, no sé si recordáis el síndrome tóxico, o fue luego el SIDA, ¿no? El SIDA fue una enfermedad nueva y se actuó. Recurriendo a lo que sabemos hacer, que es analizar los datos que van apareciendo. Tú vas viendo una pandemia y vas viendo cómo es, primero que si es respiratoria, parece que es respiratoria, la gente que se contagia, dónde se ha contagiado, la persona que, cómo evolucionan, por qué hay gente que va tan mal y gente que va tan bien. Y empiezas a reflexionar y hacer análisis científico, ¿no? Que es a lo que yo en cierta manera me dediqué durante un periodo que no tanto a publicar, yo lo que hacía es asesorar trabajos de investigación, ¿no? Es diseñar un trabajo de investigación para conocer los datos que necesitas para afrontar una situación determinada de un modo científico. El modo científico intenta ser inteligente, quiere decir dirigido a lo que conoces, no martillazos, no cuarentenas del medievo. Eso no hace falta ciencia. Eso es lo que se hizo en la peste, en la Edad Media, pues se repite. Era un poco cuando ya desde los primeros días sabíamos que no. Entonces eso, más que hacer un análisis de la gestión de la pandemia, que creo que no procede, lo que a mí me llevó a reflexionar es precisamente cómo la medicina puede ser muy útil en el modelo económico y de dominación política vigente para conseguir sumisión colectiva de la población y avanzar en proyectos totalitarios de dominación total de la sociedad de todos los ámbitos. Entonces eso es lo que me llevó a pensar que la medicina podía ser un instrumento para la época que se avecina, para terribles tiempos oscuros que parece que se nos vienen encima, e insisto en igual en el pesimismo, pero también creo que, como decía el ponente anterior, todos tenemos que poner nuestra parte, y nuestra parte no solo consiste en cambiar nuestra vida, sino intentar echar del poder a los que están en el poder, ¿no? Si mientras no los echemos, los cambios que hagamos entre nosotros, pues bueno, quedan muy testimoniales, son en cierta manera legitimadores de otras opciones, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos una revuelta popular y cambiar esto de arriba abajo. Esto es muy poco reformable. Bueno, no voy a meterme ya en esa vía. Entonces, quería hablar de la influencia dentro de la medicina de la sociedad y cómo el poder político y económico ha conseguido situar la medicina, que en principio no es por naturaleza un instrumento del poder, en un instrumento del poder. Ha modelado la medicina creando un modelo propio que refleja el modelo social vigente, que refleja las prioridades, que refleja cómo se afrontan los problemas en esta sociedad. En realidad, la medicina no es que sea en sí misma. Tenemos a gente tan guay como Hipócrates. Después de Hipócrates, pocos médicos son buenos, pero bueno, está Hipócrates hace 3000 años, ¿no? Entonces, el asunto es que la medicina ha sido corrompida y ha sido manipulada, instrumentalizada y adaptada a las necesidades del sistema. Eso fue la impresión que yo tenía cuando empecé a... Espera, ahora voy a ver si puedo pasar a diapositiva porque tengo que leer. Hay un libro que recomiendo que se llama ¿Puede ser la medicina curada? Y se subtitula La corrupción de una profesión y de un acercamiento científico.
Eso yo creo que es lo grave. Tenemos un problema en la ciudadanía. Confiamos en los médicos son gente bastante normal, yo diría que es vulgar, pero en realidad, perdón Pablo, tú no. El asunto es que los médicos están dentro de un sistema y les hace jugar un papel que yo creo que ellos tampoco es el que tiene la idea de que deberían jugar, ¿no? ¿Y por qué entonces la pandemia me llevó a esto? Porque la pandemia, como todo acontecimiento excepcional, sirve para poner de manifiesto lo que son tendencias rutinarias. Las tendencias rutinarias de la enfermedad, de una sociedad, las tendencias habituales, lo que está un poco a veces disfrazado, porque se les recubre con cierto barniz, salta al aire, ¿no? Y entonces la gestión de la pandemia, que ya digo, no quiero discutir excesivamente aquí, porque creo que nos apartaría del tema de la propia charla, es que puso de relieve qué poder tiene la ciencia médica en nuestra sociedad, un poder increíble. También puso de relieve el peso de la salud y del miedo a la muerte como motivación en nuestra sociedad. A mí me asombró mucho la lectura hace muchos años de los relatos de cómo en los campos de concentración había presos que ayudaban en la exterminación de los otros presos para vivir un día más con vida, ¿no? Cómo alguien, por vivir un día más, puede colaborar, ¿no? en ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que, por eso esta mañana preguntaba, es algo, hay un psicoanalista muy famoso, Lacan, que dice que es un poco el reducto de lo real en nosotros, esa pulsión de vivir. Esa pulsión de vivir es lo que la culturización, la sociedad, la socialización no puede exterminar. Eso es algo que es, digamos, parte de nuestra animalidad, ¿no? En realidad los animales se agarran a la vida, ¿no? Eso lo vemos, y nosotros tenemos la capacidad de humanizarnos, quiere decir, de no agarrarnos a la vida a cualquier precio, de considerar que vivir puede significar tener que aceptar una condena de muerte, ¿no? Por ejemplo, como el general de la Rovere en la famosa película de Sita, ¿no? Entonces, el problema es que esa socialización, esa dignificación humanizante del hombre, del ser humano, no está conseguida. Se han abierto brechas más en esta sociedad que ha perdido muchos valores, ¿no? Quiere decir que había momentos en que parece que la gente, a ver, los republicanos en el Frente de Aragón, ¿no? Morían como moscas, ¿no? Hay esos momentos y la gente está muriendo como moscas. Los soldados ucranianos, yo no estoy a favor de la guerra, y creo que ahí no hay un bando con la justicia moral de lado, con la verdad de lado. Hay toda una guerra de mentiras, ¿no? Pero realmente ellos están muriendo por dignidad, porque creen que su país ha sido invadido por una fuerza extraña y ellos se sienten en la violencia. Estos reductos de dignidad también existen. Es un poco... Bueno, luego, ¿qué puso de relieve la pandemia? Que la casta política utiliza lo que sea. O sea, niños muertos, ancianos en residencia, lo que sea, por sus objetivos políticos. Y no son mala gente tampoco, si los coges de uno en uno y con un café a veces hasta parecen personas, ¿no? Pero realmente tienen una degradación moral increíble. O sea, la degradación moral en el ámbito político es terrible, porque además los que no tienen esa capacidad de esas tragaderas se van, se caen. O sea, muy poca gente que subsiste tiene justificación moral para seguir y ha traicionado muchos principios. Esa es mi impresión y es una crítica que también se aparta un poco de lo que... La otra que teníamos es la capacidad que tiene el capitalismo y los poderes económicos de convertir cualquier evento en una fuente de beneficio económico. Eso
tremendamente listos y tienen un instinto. Eso debe ser también otro reducto de lo real de los que habla Lacan, ¿no? Que esa animalidad empresarial que a veces se desata, ¿no? Que hace que la Pfizer al día siguiente vea la proyección de una posible 50 millones de muertos como una oportunidad de negocio. O sea, el mismo día que se estaban dando esas proyecciones, ellos ya no estaban mirando los muertos, estaban mirando cuántas vacunas podemos vender. Entonces, eso es como funciona el sistema, ¿no? Eso es lo terrible y cómo además, a ver, esto no fue planificado. O sea, esto, lo decía esta mañana José Antonio, ¿no? Que no hay, que es que los políticos no saben ni planificar su vida de cada día. Necesitan 5 secretarias para saber qué tienen que comer. ¿Cómo van a planificar un asunto tan complicado? No es que puedan planificarlo, pero hay gente que se aprovecha porque tiene olfato, que le llaman los empresarios, olfato de ver por dónde van a ir las cosas y qué puedo sacar yo de esto. Lo realmente interesante de las cuestiones es que el olfato de los políticos les dijo que era una oportunidad de oro para represtigiarse. O sea, los políticos son las profesiones más desprestigiadas. La gente no le presta ni 50 euros a un político, no se fía de él. ¿No? Pero resulta que se iban a fiar de que les iba a decir la verdad y que lo que decían era los expertos, la ciencia, y que tenían todos los datos y que estaban haciendo todo por nuestro bien, para salvar nuestras vidas. Ellos sentían que por primera vez podían vivir una situación en la que la población se ponía en sus manos. Y eso era una sensación, con perdón, orgásmica para ellos, ¿no? Era la sensación de que esto es... Y entonces, claro, quisieron prolongarlo todo lo posible, o sea, prolongar esa sensación de que podían someter y que la población le venerara y confiara en ellos. Era la inercia y cómo luego sales cuando te descubres, porque lo descubrieron relativamente rápido, que se habían pasado de frenada. Entonces, ¿cómo das marcha atrás después de haber tenido un éxito político tan rotundo? ¿Cómo dices, oye, me equivoqué, el confinamiento no solo no servía, sino que probablemente ha producido unos daños muy superiores a las vidas que ha salvado? ¿Cómo le dice esto a la población? Es que eso es impensable. Entonces, eso sería un poco la cuestión de los políticos, pero luego están los estrategas, los think tank, esos que le llaman, y está la gente que está detrás de esos, en los verdaderos del poder, las burocracias transnacionales. O sea, la Gonley en esta y todas esas recuas de gente que está ahí es la que manda. No son elegidos, nadie la ha elegido, nadie la ha votado, no tienen programa político, son intercambiables más todavía que nuestros políticos oficiales, que ya son bastante intercambiables. Entonces, toda esa burocracia transnacional se apodera y es la que realmente dicta a los políticos que son unos cobardes también. O sea, no se quieren jugar nada. Y entonces, los expertos, ¿no? Los expertos, no sé qué, nosotros seguimos a los expertos. Que los expertos les cerraron la boca a los 2 días. Y hubo expertos que se prestaron al juego, ¿no? Pero no todos. Y no pensar solo en los que hablaron en contra, que hay que tener mucho valor. Pensar en los que callaron, en la gente que estuvo tan silenciosa. Andreu Segura, el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, no ha dicho ni mu. Laporte, el catedrático de farmacología más importante de este país, un referente en evaluación de fármacos, no dijo nada durante 2 años y encima lo invitan al Congreso. Esperaban que dijera mentiras. Es que esperaban que dijera mentiras. Esperaba que Laporte, ya de profesor de mérito, iba a aceptar ser parte del teatrillo. Luego, ¿qué nos ha puesto de relieve la pandemia? La posibilidad de poner en marcha elementos totalitarios de dominio social, activando procesos a través de resortes psicológicos muy sofisticados que nos da la psicología social. La psicología social nos puede hacer que podamos manipular mucho a la gente.
voy a decir una cosa también, porque yo creo mucho, por ejemplo, que los medios de comunicación de masas tienen mucha incidencia en la posibilidad de modelar cosas, pero no todo. Hay algo que se resiste y es aquello que la gente tiene experiencia directa. El problema de este caso es que la gente veía la pandemia en la televisión, no a su alrededor. O sea, a ver, que tenías un caso, pero era una percepción muy selectiva. Veías el caso del vecino que había caído como una mosca, ¿no? Pero era uno y tenías 200 vecinos que no les había pasado nada. Pero esa percepción selectiva, como era muy selectiva y estaba muy selectivizada por la televisión, fue la pandemia televisada. La gente decía, oye, es que hay un chorreo de muertos. Y yo decía, hay muchos muertos, pero no es un chorreo. Y, por ejemplo, uno de Olazagutia o uno de Orcoya, le puedes preguntar, a ver, ¿me dices eso? ¿Cuánta gente ha muerto en tu pueblo? Y te decía, hombre, pues 3. ¿Y quiénes eran? Pues una señora que estaba muy mala, que no sé qué. Es una realidad. Ha habido casos excepcionales. Yo tengo un amigo con 63 años que ha muerto. O sea, el de la universidad ha muerto. Y eso también digo, ¿por qué ha muerto esta persona? O sea, murió porque no se utilizó la ciencia para proteger. Por ejemplo, sabíamos ya desde el principio que este virus es un virus de interiores, de espacios cerrados. En la calle no se coge. Y a esta persona está en su casa, tenía una cierta enfermedad, pero no muy grave, y esta persona, su mujer, que trabaja porque es trabajadora esencial, se infecta y él la cuida en una casa. O sea, yo cuando le dije, pero Héctor, ¿qué hacía Héctor? A ver, yo cuando iba a ver a un paciente con la ambulancia, porque solo me tocaba ir a veces a casos que teníamos que seguro trasladar y la atención primaria había quebrado, pues iba a la casa y iba igual con una enfermera y me decía la enfermera, vamos, espera, tú no entres, a ver qué hay aquí primero. Yo no llevaba EPI, porque me pongo la EPI si corro riesgo. ¿Para que me voy a poner una EPI si no voy a tener un contacto suficiente para que me contagie, por ejemplo, una bata, ¿no? Entonces, yo le decía, a ver, tú esto, que salga alguien de la casa, a ver, ¿dónde está el paciente? ¿Cuántas horas lleva en esa habitación? ¿Esa habitación tiene ventana o no tiene ventana? ¿Habéis entrado alguno en esa habitación? ¿Abrís la ventana vosotros o la abre él? Esa era la información que necesitaba la gente. No puedes entrar en una habitación donde lleve varias horas un enfermo de COVID, porque te la juegas, es una lotería terrible. Entonces tendrías que dar información oportuna y en las circunstancias de cada uno. Y la gente no sabía que ese era el problema. Y se cogía y se iba a la calle, a la carnicería con la mascarilla y llegaba a casa y se la quitaba a hablar con el abuelo. Pero bueno, pero es que en todo caso, pues con el abuelo que está en el salón, con las ventanas abiertas y no mucho rato. Es que eso no es lo que necesitaba la gente. Información real y no se le dio. Y eso nos ha costado muchas vidas. O sea, esta política ha matado a mucha gente que podía haber sobrevivido porque no sabía protegerse. Los médicos nos contagiamos los primeros días de la pandemia a chorro. Antes de saber que era pandemia, decíamos, qué gripe tan rara. Pero luego, no, se contagió nadie. La gente ¿por qué? Porque yo sé protegerme. Yo me he protegido hasta que llegó la Omicron. La Omicron ya no te puedes proteger, o sea que ya tienes que aceptar que te va a alcanzar. A mí me alcanzó en diciembre, yo no estaba vacunado y me alcanzó. Bueno, yo ya contaba con ello y como era un contacto de bajo riesgo, pues lo superé porque no estoy soy mayorcito, pero no estoy en tan mala forma física. Pero es que la gente no sabe cosas alucinantes, por ejemplo. Digo porque cómo la información la sustituyen por la propaganda, un rasgo del totalitarismo, de la utilización política, ¿no? El tema, a ver, hay una cosa curiosa con el tema de la obesidad. Se dijo que los obesos tenían muy mal pronóstico. Los obesos tienen mal pronóstico, pero los que tienen mal pronóstico son los obesos debilitados. Un obeso fuertecito
sea, es decir, que tenga masa muscular, tiene un buen pronóstico. La masa muscular es mucho más importante que el peso. Y a la gente que es gordita, yo no le digo que pierda peso, digo, haz músculo, porque eso te va a quitar los riesgos, gran parte de los riesgos de la obesidad, porque es que dejar y hacer una dieta para determinadas constituciones e incluso perfiles personales y psicológicos, pues es difícil, es muy difícil. Bueno, ya veis que divago muchísimo, no soy la primera diapositiva. O sea, ¿cuánto tiempo llevo? Tengo 58. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, entonces, comentar un poco el tema. La utilización del miedo y otros resortes psicológicos profundos, ayudando por el monopolio informativo y las técnicas de manipulación psicológica. Eso es lo que nos ha puesto en el libro. O sea, es aceptable cualquier alternativa y era muy discutible lo que había que hacer o hacer, pero no era aceptable hacerlo así. En vez de invocar a la racionalidad, aterrorizar a todo el mundo, tiene un efecto sobre la salud nefasto. O sea, todos sabemos que el sistema inmunitario responde bien, relativamente bien, pero si tú estás alguien asustado, responde mal. Entonces, estábamos agravando cosas por ese tipo, porque necesitaban crear el miedo, porque les gusta que vivamos asustados y sometidos. Eso es un poco el asunto. Bueno, entonces, decir que la medicina era un instrumento ideal en ese panorama para ellos, la medicina del capitalismo, o la medicina biotécnica, o el tecnocratismo biomédico, ¿no? En realidad, repasando un poco elementos críticos, no sé si os acordáis de Glitch, ¿no? Que habla de némesis médica de la medicina. Entonces, la némesis médica es la apropiación de la capacidad del hombre para afrontar la adversidad y sustituirla por un servicio de mantenimiento en manos de médicos, farmacéuticos, hospitales y planificadores. En una situación donde predominan además los intereses privados, que son los que gobiernan la actividad de los profesionales de salud y no los intereses públicos, ¿no? La salud como motivación central en una sociedad dominada por la muerte y el seguritarismo. Es curioso lo de la seguridad. ¿No os habéis visto que ahora mismo, si os pones cualquier radio, está todo el rato el Prosegur y Movistar en esto y la otra empresa de seguridad, ¿no? Que nos van a ocupar la casa, robar el coche, el chalet cuando tenemos, o incluso van a entrar a casa con el abuelo de la... Tenemos los índices más bajos de delincuencia de la historia del mundo mundial. O sea, España además está en la zona privilegiada, pero da igual, hay que crear miedo, hay que crear inseguridad, hay que crear necesidad de protección. ¿Por qué? Porque una sociedad que piensa en conservar lo que tiene, no piensa en mejorar, no piensa en cambiar. Cuando una sociedad está enfocada en una sociedad mejor, no se preocupa tanto de conservar lo que tiene. Pero ahora, como nadie tiene esperanza de que este mundo se pueda cambiar, de que haya una posibilidad de que otro mundo mejor sea posible, la gente se refugia absolutamente en mantener sus pequeñas posesiones. Y eso es lo que guarda. Ese tipo de miserabilidad, ¿no? Entonces vivimos la sociedad de la medicalización, de la dependencia y la iatrogenia, porque nos agarramos al esfuerzo insensato de mantener la salud como una mercancía, como algo que se puede comprar y como algo que se puede consumir, no como un estado de equilibrio que podemos alcanzar viviendo nuestra vida de un modo que sea razonable y que sea consonante con nuestras propias características y metas como personas, ¿no? En realidad, vivimos una sociedad donde por miedo a la enfermedad dejamos de vivir. Hay cosas que quiere decir, el miedo a la enfermedad hace que no vivamos una vida plena, que vivamos una vida hipocondríaca por tienes preguntas y si enfermo, ¿no? O sea, no te deja vivir el temor a la enfermedad más que la enfermedad en sí mismo. O sea, causa más daño el temor a la enfermedad que la propia enfermedad. Y en realidad, porque esta salud y esta vida defendida, que es la que defiende el capitalismo es el primer sistema que incorpora el mantenimiento de la vida dentro de sus negocios. Es decir, el sistema para funcionar tiene que reproducir la vida, tiene que haber trabajadores que nazcan, que se formen, que vaya a formación profesional,
que tengan una salud aceptable, que no se vuelvan todos locos, pero que no sean demasiado cuerdos, porque si son muy cuerdos se rebelan, y todo eso tiene que conseguir, planificando con la medicina, un dispositivo social de mantenimiento de la población de acuerdo a sus necesidades, no las necesidades de la población, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta cuestión les viene bien el que la gente se agarre a la vida como pálpito y respiración, no como proyecto, no como realización personal, no como algo, sino como algo es sobrevivir y tener un latido más, ¿no? O sea, esa vida concebida independientemente de que sea una vida enajenada, ¿no? Enajenada de cualquier proyecto humano, ¿no? Construir un mundo en el que el hombre es muy frágil, necesita médicos, necesita políticos y necesita ser protegido de una naturaleza que es muy hostil. Antes el compañero también decía, ¿qué naturaleza? La naturaleza somos nosotros, somos parte de la naturaleza. Vivimos en esa naturaleza. Entonces, la naturaleza no es nuestro enemigo, pero es que vivimos como si la naturaleza fuera un enemigo que nos puede enfermar, de la que hay que protegerse y sobre todo que hay que controlar. La ilusión de la simplicidad domina la ciencia capitalista. El capitalismo es muy funcional, no le interesan las grandes disquisiciones teóricas, le interesa lo que puede utilizar. Por eso le interesa a la ciencia como proporcionarnos instrumentos tecnológicos de intervención. No le interesa reflexionar sobre los quantum. Los quantum sí le interesa si tiene alguna aplicación posterior en el mundo para crear una fuente de energía o lo que sea, para algo que se pueda materializar, pero no está interesado en la ciencia como conocer y convivir más de otro modo con la naturaleza. Precisamente una postura de convivir científicamente con la naturaleza es una postura de no invadirla, de respetar sus desequilibrios, de tener intervenciones mínimas. Una buena medicina es la que confía no en un cañonazo de medicamentos, sino en instrumentos que refuercen las defensas del organismo y los mecanismos de sanación que todos tenemos dentro. Eso es lo que es la buena medicina. Por supuesto que en ocasiones, si yo, por ejemplo, no soy médico alternativo, ¿no? Yo creo que si tengo una apendicitis me opero. No me pongo a hacer meditación. Pero claro, pero es que eso no significa que el tener una vida, una existencia tranquila no sea vital para la salud, que sea más importante que hacer determinadas cosas y sobre todo hacerse muchos análisis, ¿no? Que al final te lleva a acabar... a ver, la gente que murió en la pandemia, pero si la gente que yo veía morir, bueno, primero morían como moscas, los ancianos en las residencias de ancianos fue terrible. Yo no he visto una cosa así, porque eso sí que fue, bueno, en Madrid debió ser, eso fue grave, pero a ver, fuera de las residencias moría muy poca gente. O sea, el mismo anciano con las mismas condiciones en la residencia, pero es que claro, en las residencias existe una subdepresión, la gente está almacenada, no tiene relaciones sociales y eso le predispone a la enfermedad y encima para que, por si tenía poca posibilidad de morirse, se toman 20 medicinas distintas que favorecen otras 20 enfermedades distintas que les van a necesitar otras 20 pastillas más, con lo cual llegará a 40 pronto, ¿no? Entonces, eso es un poco la cadena en la que está esta medicina biomédica, intervencionista, sobre el diagnóstico que no sana, sino que intenta reparar, ¿no? Pero la reparación es muy poco... Bueno, ya voy a hablar de cosas que no voy a hablar, porque en realidad esta idea de que la medicina es un instrumento del nuevo proyecto totalitario, un instrumento potencial de un proyecto totalitario, que no es un proyecto, que es una lógica. O sea, la lógica de la sociedad apunta hacia una sociedad más totalitaria, menos democrática, más donde no haya debates públicos, donde el disidente sea un elemento más de estabilidad del sistema porque se le demoniza como alguien que está contra los demás y del que hay que defenderse. En vez de defendernos de los que están arriba, nos defendemos de otros semejantes de los que discrepamos por algunas cosas o tenemos algunas diferencias, ¿no? La medicina también ha sido primero catalogada como una nueva religión, ¿no? En el sentido de que condiciona mucho cómo vemos el mundo. O sea,
la medicina es un elemento, la biomedicina es un elemento de centralidad en nuestra vida, en cómo vivimos la vida y cómo la consideramos, y cómo consideramos las cosas, y cómo nos acercamos de una forma mecanicista, un poco muy lineal al mundo y a los ecosistemas, ¿no? y al contexto donde vivimos. Ya he dicho que es un instrumento de reproducción social, como dispositivo de adaptación en la intervención de la maquinaria social, de adaptación normativa. Pensar, por ejemplo, que en un momento dado hubo una situación en la que la medicina auxiliaba a la familia en perseguir a los niños que se masturbaban, ¿no? Le daba argumentos a los padres para reprimir la medicina proporcionaba eso, pero no ahora, en los años 30, cuando Freud era decir que te causaban no sé cuántas enfermedades. Eso, que no se ha demostrado que sea verdad, creo que realmente no es una anécdota, es lo que hace continuamente. Antes nos decían eso, ahora nos dicen que nos hacen perder los consejos que nos dan de modelos, por ejemplo, de salud, nos hace más infelices y no más saludables, ¿no? El hecho de esta continua idea de que tienes que ser más saludable, ¿no? Bueno, está asociada al control social. La medicina sirvió de control social de los pobres. Al principio los ricos consideraban que vivir en los mismos barrios que los pobres eran peligrosos porque los pobres contagiaban enfermedades. Y la medicina les dio la razón. Entonces sirvió para decir que a los pobres hay que controlarlos porque tienen muchas enfermedades, llevan vidas muchas insanas, igual nos la transmiten, ¿no? Que la desesperación de las clases dominantes y de las clases acomodadas en esta pandemia ha sido terrible, porque ha aparecido algo que es un virus que les afectaba a ellos. Están acostumbrados a que sean los pobres los que mueran, los que sufren de enfermedades, los que se desgastan en las cadenas de empresas y no están acostumbrados a que ellos corran riesgos. Ellos pueden irse al golf y irse a jugar al tenis. El que trabaja turnos ni siquiera puede apuntarse a una clase de gimnasia porque trabaja una a la mañana, otra a la tarde. Es decir, que el problema es que no están acostumbrados a que la enfermedad sea un peligro para ellos. Y resulta que este sí lo era. O sea, que parecía al principio, luego se demostró que los pobres también del virus morían más, ¿no? Decir simplemente, bueno, que la biomedicina tiene también una respuesta dentro de la profesión médica, de la profesión sanitaria. Y es lo que se han llamado las aproximaciones progresistas o novedosas, que una de ellas es lo que se llama el modelo biopsicosocial. En realidad, el modelo biopsicosocial lo que viene a decir es que la salud biológica, si no está dentro de una vida que tenga unos componentes sociales, o sea, una vida social que sea sana, que sea gozable y que sea disfrutable, y no tiene una felicidad, una psicológica, pues no es ningún objetivo. El objetivo es ser sanos, pero ser felices y no estar enfermos, no estar agobiados por las ansiedades y tal. Entonces, eso era la primera idea. Porque lo que reaccionaba es, el modelo biomédico le interesa sobre todo lo biológico. Al capitalismo le interesa el cuerpo porque es la fuerza productiva. Es lo que produce. En la mente, la felicidad, eso no le interesa, no está en los balances. Le interesa que la gente pueda aguantar 30 años en la cadera sin que se le rompa el tendón del supraespinoso, ¿no? Cosa meritoria, por cierto. Entonces, eso es lo que le interesa. Por lo tanto, tiene una lógica que es la suya propia, no entiende de sistemas complejos. Es una visión muy parcializadora y reduccionista, siempre confiando en intervenciones concretas externas al propio sistema, no en la capacidad de movilizar el propio sistema, ¿no? El propio sistema biológico y de un intervencionismo total, ¿no? Eso se puso de relieve en la pandemia, ¿no? A ver, un virus causaba una enfermedad y la enfermedad tenía una solución que era la vacuna. Eso es el relato. Pero es que no era así. Primero,
el terreno, lo que se llama el terreno, es tan importante como el germen. O sea, y esto se vio en esta. El problema no es que el virus fuera muy matón, que era bastante, sino que teníamos una epidemia de enfermedades cardiovasculares, que teníamos una epidemia de diabetes, que teníamos gente con masas musculares muy poco desarrolladas, que teníamos gente muy infeliz y muy deprimida. Sin esas cosas el virus hubiera pasado desapercibido. Con otra pirámide de población y de perfil patogénico, este virus no se nota. Quiere decir que no se hubiera notado, porque es curioso, pero en la gripe del 17-18, el virus de la gripe del 17-18 es peor, era peor. Y es más, tocar madera, porque como ahora mismo con la situación que tenemos, como venga una gripe un poco heavy, la vamos a pasar canutas. Pero claro, el problema era que la tuberculosis, que mataba a mucha gente, o la viruela del sarampión, mataba sobre todo a niños de estratos sociales desfavorecidos. Si tú mejorabas la nutrición, si la gente ya no moría de enfermedades infecciosas, las enfermedades infecciosas empezaron a decaer antes de que hubiera antibióticos, pero de manera radical. Quiere decir que la tuberculosis antes de los tuberculostáticos había ya disminuido como su prevalencia como 10 veces, O sea, los que morían en el siglo XIX, a final del siglo XIX, y los que morían ya en los años 50, cuando aparecen los primeros, la streptomicina fue el primero, era una diferencia brutal, ¿no? Entonces, no es el germen el problema, es el terreno donde entra el germen. Y había que atender las dos cosas, no había que dejar, por supuesto, que el virus campara por sus aspectos, se expandiera sin control, pero había que intentar cómo se intervenía sobre ese terreno y sobre todo que ese virus tenía víctimas predilectas y tenía una voracidad enorme por gente que ya estuviera enferma. Entonces, eso requería una política diferencial. ¿Cuánto llevo? 45 minutos. 45 minutos. Vale. Decir simplemente, bueno, pues que era la vacuna la única solución. Voy a contar una anécdota sin pretender entrar. Le he dicho a Germán que no iba a entrar en la vacuna, ¿no? El problema de la vacuna es que se ha considerado que era la solución. La vacuna era parte de la solución, pero cuando la conviertes en la única solución se convierte en un problema. Si hubiéramos vacunado solamente a la gente de riesgo, el virus no hubiera mutado tanto. No tendríamos tantas cepas diferentes. Y además cepas con capacidad de resistencia a los anticuerpos. Estamos haciendo un experimento ahora terrible, sanitario, que es hacer que el virus se desarrolle en millones de personas que tienen anticuerpos. Eso es, en virología se llama experimentos de ganancia de función, que es lo que hacían en Wuhan. Tú colocas, bueno, tú sabes más de virus que yo. El problema es que tú colocas al virus en unas condiciones de anticuerpos y se va a hacer más resistente a anticuerpos. Vamos a tener anticuerpos. Afortunadamente, ha ocurrido una cuestión que es verdad que es menos letal ahora. Pero eso no está garantizado, no sabemos cuánto tiempo. Porque si las mutaciones siguen, no sabemos cuándo va a aparecer una cepa más letal. Yo con Juan Simó escribí un artículo en el diario 16 que se llamaba Endemizarse como la gripe, pero como qué gripe. El problema es que una gripe puede matar en un año 1 millón de personas o 200.000. Es que hay muchas gripes. ¿Cómo se va a indemnizar este virus? Es una cuestión un poco llamativa, porque además si no hubiéramos vacunado a jóvenes, tendríamos un control inmunitario mucho más seguro para los mayores. Tendríamos una protección mucho mayor. Es mentira que vacunar a los jóvenes, desde mi punto de vista, se sirviera. Sobre todo es que no se ha dejado de batir. Es decir, esa es mi postura de mucha gente que está en este negocio. Y no se ha dejado de batir, no se ha dejado al que decíamos que había que vacunar. Yo siempre digo, por si acaso, que mi madre está vacunada. Mi padre murió de COVID. Entonces mi madre está vacunada. Pero claro, el problema es que mi madre está vacunada, pero era razonable que se vacunara. Yo hubiera preferido vacunarla con la Sinopharm, con la china,
Por si teníamos una vacuna tradicional, ¿por qué vacunamos con un experimento genético? Si no teníamos. ¿Y por qué eso no se debate y no se deja hablar a la gente que dice lo contrario? Voy a contar una anécdota porque esto me sirve para conectar con dos cosas finales que voy a decir. Un ejercicio de suplantación del debate científico y del debate ciudadano. O sea, en esta pandemia no se ha permitido un debate ciudadano con la excusa de que los que estaban en contra eran negacionistas y los que ponían peros a la vacuna eran antivacunas. Entonces, nadie que tuviese un matiz en el asunto tenía algo que ver. Voy a acabar con una anécdota, aunque sé que va a ser un poco polémica. Antes de venir hace 2 días, una de las 2 amigas, mi hija tiene 2 amigas muy íntimas, que era una cría desde los 2 años, y han seguido siendo amigas siempre. Estaba además en Canadá, se había ido a Canadá a una estancia y tal. 26 años, le diagnostican una esclerosis múltiple. Su madre es sanitaria, como yo. Nos conocemos desde siempre y nos hemos dejado de hablar por el tema de la pandemia. Ella no quería que yo hablara con ella de la pandemia. Yo lo único que le dije a ella es: no vacunes a Sayoa. ¿Por qué no vacunes a Sayoa? Porque es que no puede. Ahora, si me encuentro a Inés mañana, me podría decir: ¿pero tú crees que ha sido la vacuna? Yo no lo sé, pero tú tampoco. El problema es que con una vacuna, con ensayo de 2 meses, no sabemos si se asocia a la esclerosis múltiple o no. No lo sabemos. Yo no lo sé. Entonces, ¿por qué han dado seguridades brutales a la población cuando no tenían elementos para dársela? Eso es también un engaño colectivo terrible. Eso ha sido un experimento social de adoctrinamiento, de quitar capacidad crítica a la sociedad. Entonces, yo lo que digo es, a ver, porque no se ha dado información y consentimiento informado, porque no se ha dicho: oye, lo que sabemos de esta vacuna es que si tienes mucho riesgo, es probable que te beneficie. Si tienes riesgo medio, no sabemos, tienes que valorarlo tú. Y si tienes riesgo bajo, no te pongas esta vacuna. Porque además teníamos Sinopharm, teníamos una vacuna tradicional. ¿Por qué no se ha vacunado con Sinopharm? Por razones geopolíticas, es China. Y el problema es que el Pfizer tiene una influencia en los gobiernos y tenía que hacer su negocio porque tiene mucha influencia. Entonces se ha vacunado con la vacuna de más de riesgo porque era políticamente, como nos ha impuesto Estados Unidos que reconozcamos que el Sáhara es marroquí, nos impuso que teníamos que ser con Pfizer. La Comunidad Económica Europea autorizó Sinopharm. No se compró. La vacuna Sinopharm cuesta 3 veces menos que la vacuna y sus índices de efectividad son similares. Porque Pfizer nos engañó al principio, ya lo sabíamos al principio, con sus efectividades. Pero cuando yo la vi dije: eso es mentira. Es que esto es directamente mentira. Cualquiera que sepa un poco de epidemiología sabe que eso no se puede decir, que eso es absolutamente exagerado, porque eran 2 meses, porque había casos perdidos. Analizando el ensayo Pfizer, decía: bueno, eso no se puede decir desde aquí. ¿Por qué se ha vacunado por eso? Bueno, 2 cosas más. La segunda, el tema de la Sinopharm, que teníamos la AstraZeneca. La AstraZeneca es mucho más segura. Es mucho más seguro porque es más conocida. Sabemos que nos jugamos, la hemos usado antes. La hemos usado en el ébola. Y sabemos que es bastante segura. Tiene unos efectos secundarios muy sui generis, pero muy poco. El RNA mensajero tiene efectos secundarios de todo tipo, incontables. Entonces, ¿y quién era más segura todavía? Sputnik. Rusia no ha tenido ni medio problema de efectos secundarios en vacunas. Igual porque Putin lo oculta, yo no digo que no. Es el más malo del mundo, entonces puede hacer cualquier cosa. Pero los países de Latinoamérica que han vacunado con Sputnik no tienen tantos casos de miocarditis, de enfermedades autoinmunes, de muertes súbitas como estamos teniendo nosotros. ¿Eso es la vacuna? No lo sabemos. Es que el problema no es que lo sepamos que es así.
Pero es que no lo sabemos, porque no digan que no es. Digan que esto está todavía por demostrar muchas de las cosas porque la información que tenemos es limitada. Entonces, engañar masivamente a la población es el mayor, la mayor contribución al totalitarismo, porque como dice Hannah Arendt, el sujeto predilecto del totalitarismo no es no son los comunistas convencidos que adoraban a Stalin, ni los fervientes partidarios del Führer. Son aquellos que se dejan engañar fácilmente. Si puedes engañar a la gente con poniendo un poco de sal de miedo, puedes hacer un experimento totalitario. Y ese es el problema. El experimento totalitario, que encima se añade un mundo feliz de Hagler, de que la fiesta continúe, que el consumismo continúe, y luego la persecución estricta del disqueplante de 1984, tienes el cóctel perfecto del totalitarismo. Voy a terminar con una frase optimista. Hay una frase, un dicho bueno, me tengo que ir hasta la última porque si no lo olvido más. Solo estaba la sexta, ¿eh? La frase de Bertolt Brecht dice: en los tiempos oscuros también se cantará sobre los tiempos oscuros. Abrimos el turno de preguntas. Antonio. Yo tengo una afirmación clara. Eres un hombre sincero, un hombre verdadero. Díselo a mi mujer. Eres de los pocos que en este país se atreven hoy día, que es una vergüenza, de hablar de lo políticamente incorrecto. El único de los pocos que se atreven a hablar de lo políticamente incorrecto. Allí arriba. Y yo acabo de una pequeña anécdota y un comentario para intentar conectar, estaba viendo la conexión con la charla tan buena también de la anterior ponente, y agradecer la exposición. Es verdad que yo nunca como hasta ahora me he visto en hacer justificantes, a los médicos nos pedían justificantes para todo, durante sobre todo la época de confinamiento duro, esos 2 meses. He hecho papeles para justificar salir a la calle un anciano porque en su domicilio no cabe con el andador y está dejando de caminar. Un diabético para poder caminar que no le se pusiera la del azúcar en 300. Una familia para ir a visitar a la hija que está enferma y que está con un problema ya de temas de salud mental. Es verdad que ha sido un momento de tener que justificar lo justificable, es decir, poder hacer una vida normal, poder vivir, requería un buen documento para que la Guardia Civil no nos parara en hospital. Entonces sí que hay un componente, yo creo, de experimentos, de ver hasta dónde aguantamos, porque se han restringido libertades como nunca antes, con el tema del miedo y de pero sí que es verdad que yo creo que es algo para reflexionar. Y luego un comentario breve en relación con el modelo de la biomedicina que decías. Yo me he quedado con el ejemplo que ha comentado antes José Esquina sobre el PIB, el Producto Interior Bruto. Si en vez de estar aquí reflexionando sobre esto, compramos unas cuantas botellas de whisky, nos las bebemos, nos emborrachamos, salimos. La medicina tiene mucho de esto. Los análisis, las vacunas, muchos fármacos, mucha tecnología médica aumenta el PIB. Estar más sanos, dialogar más críticos, vivir cada comunidad, protagonizar más la vida, no aumenta el PIB, pero nos hace más sanos. Entonces, esta medicina, este modelo médico, es muy interesante para el capitalismo, pero nos hace menos sanos. Habría que recuperar el texto de uno que fue mi jefe de servicio, creo que del Hospital del Mar en Barcelona, tiene un libro que dice: si pueden, no vayan. Venga, más preguntas. Oye, podéis decir opiniones, ¿eh? Yo
No se trata de que yo conteste, ¿no? Porque aquí puede contestar y si alguien tiene una pregunta y quiere contestarla a alguien, pues que conteste. Gracias por tu claridad. Es un descanso y un alivio. Y yo sí creo que hay estrategias haciendo planes. Por eso me voy a la charla de antes y creo que es hora de dejemos de esperar soluciones de otros, aunque sean médicos o políticos, y empezar a ser nosotros mosquitos y colibríes, pero ya. Me habéis dicho lo que me da igual. Igual que ahora con la guerra de Ucrania se enerva que se hable de seguridad y se entienda seguridad como aumentar el presupuesto militar de la OTAN, con la pandemia, la prevención, que en principio uno dice que es bueno, mejor que curar, ¿no? Casi contra la medicalización de la vida de la que nos hablaba Javi tantas veces, decía no, la prevención se va a convertir en una farmacológicamente traducida en vacunar a todo el mundo por todo. La última vez que te escuché, comentaste algo sobre tu opinión o la información que tú tenías de incluso la estrategia de sobrevacunar a todo el mundo frente a invertir y avanzar en el tratamiento de aquellos que podían desarrollar las consecuencias prácticas más negativas del contagio. ¿Qué opinas sobre la sobrevacunación? Ya lo hemos hablado, de la línea de tratamiento que incluso Pfizer venía, pero no sabe. ¿Por qué no se ha optado por invertir en tratamientos de aquellos que tenían ese porcentaje que estaba sufriendo consecuencias muy negativas para los pacientes? Aunque me aparte un poco del tema y me entre más en lo médico, yo creo que los antivirales era algo que una estrategia mejor que la vacunación frente a un tipo de virus como el que teníamos, porque es un virus respiratorio y es un virus que es muy difícil esterilizar, vacunas esterilizantes, es decir, vacunas que tú no puedas transmitir la enfermedad. Entonces, los antivirales eran una buena solución. Se ha hablado mucho de la ivermectina, porque en realidad sería un antiviral. Hay mucha oscuridad. Yo lo que he leído de la ivermectina no la suscribiría, creo que no es perjudicial, pero no la suscribiría. Y ahora hay el Parlovip, que es un antiviral de Pfizer. Pfizer detuvo esa píldora hasta que vacunó. Esa píldora estaba disponible hacía meses. Se sabía que había un antiviral de Pfizer que no iba a poner en marcha hasta que no amortizara la vacuna. Eso es como funciona la cuestión. El problema de los antivirales, que han dado un resultado excelente en los retrovirus, en el SIDA en concreto, los antivirales han conseguido que la expectativa de vida de los enfermos de VIH haya cambiado dramáticamente. Es curioso porque son retrovirus, que es un virus en realidad más avanzado para evitar nuestro sistema inmunitario que el coronavirus. El coronavirus es un virus que tiene también muchas debilidades, tiene muchas fortalezas, tiene muchas debilidades y una es que se le ve. ¿No habéis visto que su imagen es como una cosa con muchas coronitas? Pues para el sistema inmunitario es parecido, lo ve enseguida. El problema es, por eso es muy importante cómo llega, porque si el organismo tiene tiempo de verlo, puede construir una defensa muy sólida. El problema es si entra de un modo muy brusco y en grandes dosis, y sobre todo si entra aspirado, por inhalación. Si entra por inhalación, el organismo somos una máquina perfecta en el punto de vista. Presumimos de nuestro cerebro, pero es diferente de los animales, pero somos uno de los sistemas inmunitarios más potentes de toda la naturaleza. Tenemos un sistema inmunitario tremendamente potente. ¿Por qué? Porque llevamos 70 millones de años viviendo en colectividades. Y en colectividades donde nos intercambiamos bichos y en contacto con muchos ambientes diferentes y muchos bichos diferentes. Hemos desarrollado un sistema inmunitario muy sofisticado. El tema es que, bueno, yo me estoy desperdiendo. El problema de los antivirales en este tipo de virus es que es un virus
que los virus tienen, aunque nos pensamos tan distintos, tienen la misma composición genética que nosotros. Las bases purínicas y los aminoácidos que constituyen son similares, ¿no? Entonces, los aminoácidos que dan lugar son similares. Entonces, el problema es que si tú rompes una cadena de reproducción del virus, como hace el Parlovir, puedes dañar a las cadenas de reproducción de tus propias células. Ese es un poco encontrar ese equilibrio, esos puntos claves del virus que no afectan es muy difícil. Y en segundo lugar, que el virus aprende rápido a lidiar con los antivirales. Entonces, con el Parlovir da buen resultado en personas con mucho riesgo y unos resultados moderadamente buenos, no la efectividad del 95%, pero como la utilicemos en personas sin riesgo, va a perder efectividad enseguida, se va a crear resistencia. Entonces, el problema va a ser que como cuanto más se venda mejor, el ensayo clínico del Parlovir dice que es efectiva en esa población y solo en no vacunados. O sea, en no vacunados con riesgo es efectiva. En vacunados con riesgo es menos efectiva y no alcanza significaciones estadísticas. También porque tienen menos riesgo, ¿eh? Es decir, que eso también conlleva el que... Entonces, claro, el problema es que si vacunan solo a esa población, pero como sería una cosa ya de risa que solo se diría un medicamento a los que no lo han vacunado, porque efectivo ya sería... Pero claro, si tú lo expandes de indicación, va a perder efectividad volando. O sea, eso va a durar 3 meses efectiva. Entonces, habría que restringir muchas indicaciones y utilizarlas con dosis suficientes, porque una de las subdosis, por ejemplo, es lo que hace muy facilita la resistencia, pues hacerla de manera drástica en personas con esto durante breve tiempo, y eso podríamos igual beneficiarnos. Yo creo que está pendiente de que, como creo que vamos a asistir a surgimiento de cepas más con más poder patogénico, yo soy así de optimista con esto. El asunto es que hay que hacer un gran esfuerzo de antivirales. Hay que prepararnos con antivirales, comprobar si la ivermectina tiene algún beneficio, aunque no lo tenga para la compañía farmacéutica, que tenga un beneficio en la población, hacerlo rápido, buscar tratamientos rápidos. Hay que buscar tratamientos rápidos porque, a ver, que no es un virus benigno, que es un virus con... Había... Sí. Sí, habrá que dar un sitio con tanto. No, es que no va a particular. Bueno, Aquí sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos, me parece muy valiente tu discurso y además coincide con lo que hemos apreciado pues, una serie de compañeros disidentes y yo durante la pandemia. Y a mí me interesa particularmente el papel que están jugando, que han jugado y que siguen desempeñando ocultamente los grandes laboratorios al hacer esos experimentos de ganancia de producción, porque a partir de una entrevista que me concedió la doctora Li Mengyang, que la conoceréis todos porque salió en Telecinco, está en un paradero desconocido y a través de mi red de disidentes procedentes de China puede contactar con ella. Estuve 3 horas hablando con ella en otoño de 2020. Me dio nombres claves, pues los nombres que ahora todo el mundo conoce, de Peter Daszak, de Ralph Baric, lo que había detrás de eso, la financiación estadounidense, todo eso ella me lo contó, no me lo dejaron publicar. O sea, nadie quería publicarlo, se montarizaron los medios. O sea, eso es algo que también hay que denunciarlo porque va en contra de muchos periodistas, incluso responsables en los periódicos, que querían publicar cosas que no les dejaban. No se sabe quién, esa mano oculta que bunkerizó todas las redacciones. Y a mí me parece espeluznante cómo esos experimentos
se han estado llevando a cabo desde hace años y siguen. Es decir, es que no sabemos los engendros que hay en las estanterías, con el pretexto de, bueno, pues así sabemos hasta dónde puede llegar el virus. Y hay virólogos de mucho renombre que llevan años denunciándolo, pero si están detrás de las grandes compañías. Este es un tema que me gustaría abordar si puedes. Luego otro tema también para mí de máxima importancia es el proyecto de transhumanización o humanización, es decir, convertirnos, bueno, pues en el resultado de aplicación de técnicas, de tecnologías biomédicas, ¿no? Y he leído artículos en torno a la ideología de género y la transexualidad a favor de esa corriente, o sea, no críticos, diciendo que, bueno, que es que vamos a poder elegir cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestro sexo, porque ya, pues a través de todos estos experimentos y meditaciones, pues ya vamos a recrear nuestra naturaleza. Yo, como voy en la línea que se ha apuntado en esta conferencia y anteriormente, pues del respeto, ¿no? A la Gaia, a la madre tierra, al ecosistema, del respeto y de sacralización de lo natural, pues me parece espeluznante. ¿Cómo ves estas dos cuestiones? La segunda cuestión es un poco complicada. A ver, yo no soy transhumanista y creo que en los sistemas, lo he dicho antes, en los sistemas complejos, intervenir es muy peligroso porque no hay una intervención acotada. O sea, las repercusiones se multiplican y demás. Creo que uno de los grandes fracasos de la medicina es la medicina genética. En el año 2000 se dijo que se concluía el proyecto del genoma humano, se concluyó en el año 2000, dos equipos además competitivos que competían entre sí, perdón, y se dijo que eso abría un campo enorme a la intervención en una nueva terapia basada en modificaciones genéticas, sin incidir sobre la genética humana. Eso no se ha confirmado. Las intervenciones que se hacen sobre la genética humana no han sido fracasos casi todos. No hay medicamentos, hay una intervención sobre un gen muy concreto que se ha convertido casi en excepcional la posibilidad de esa terapia. Normalmente no hay nada. Sabemos que todo es genético, pero no sabemos intervenir. Porque cualquier intervención sobre un gen no sabes, es una intervención sobre todos los genes. Los genes tienen una función, 30.000 genes tienen una función clara, los demás son añadidos. Eso digo con respecto a la terapia genética. Con respecto a lo transexual. Para mí lo transexual es una tragedia humana. Y como creo que las primeras víctimas son los que entran en el círculo, no voy a ponerles yo otro claro, ¿no? Creo que tenemos que resolver una crisis existencial que da lugar a que la gente no sepa quién es y que intente remediarlo eligiendo sexo artificialmente. Pero es que su identidad, yo he visto casos de gente, el problema, yo protegería a los adolescentes, sobre todo, porque la crisis de identidad es consustancial a la adolescencia, evitaría maniobras que no tengan vuelta atrás y con efectos secundarios en esa época, y luego sería muy tolerante con la gente que decide esa vía, porque creo que también en el antitransexualismo hay un problema de miedos. O sea, antes se decía que la gente que era muy anti-gay era en realidad homosexuales latentes. Yo creo que es un abuso del psicoanálisis, pero en el fondo sí que hay algo atávico ahí de que no se puede aceptar. A ver, esta persona tiene un trabajo de mierda, no tiene una posibilidad de vivir. ¿Qué más daría lo que haga? Quiero decir que el problema es que yo no voy a entrar en el tema de entrar en eso. Yo creo que hay que ser tolerante con la gente que toma una decisión a sabiendas de lo que pasa. Yo no creo que me dolería mucho, desde luego, si tuviera alguien cercano que entrara en esa dinámica, sobre todo si es joven, y creo que no es lo peor que les puede pasar a esa gente que entra en eso, porque posiblemente, fíjate tú, incluso en eso, yo he visto de todo, he visto arrepentimientos,
dramáticos y he visto gente que se ha estabilizado psicológicamente. Que yo esperaba que se nos estabilizara psicológicamente, pero increíblemente con una cuestión de esa está hoy día más estable y se siente más feliz que lo que era. Yo digo, bueno, si hay una persona que ha conseguido algo de felicidad con eso, no voy a ser yo el que adopte la responsabilidad de decidir por él, ¿no? Y lo otro que me has preguntado sobre los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios farmacéuticos, a ver, la experimentación y la guerra bacteriológica es una cuestión increíblemente ignorada, pero es que está en Ucrania también ahora. En Ucrania hay laboratorios que estaban investigando con virus estadounidenses y cogieron los papeles y eso no lo han dado, no ha habido nadie que haya dicho ni mu. El problema es que experimentan con eso, están experimentando con muchos virus. Por dar un dato, en Wuhan estaban experimentando y siguen experimentando con la monkeypox. Estaban experimentando con el virus de la viruela del mono. ¿Eso significa que ha sido un escape del laboratorio? No creo. En este caso creo que no. El problema es que el de Wuhan creo que lo más probable es que fue un escape de laboratorio. Es posible un salto zoonótico sobre la base de nuestra política agroganadera, ganadería industrial e invasión de espacios naturales. Quiero decir que una de las cosas curiosas que puede pasar, este virus puede mutar y matar a todas las vacas. Quiere decir que es que se nos puede dejar sin ganadería. Esa la ganadería intensiva no tiene inmunidad. Eso sí que son bichos sin inmunidad. No se pueden defender ningún bicho. Entonces ahí los virus que entran hacen maravillas con el esto y se reproducen, cambian y lo toman como... El COVID. El COVID creo que ha mutado. La Omicron es una mutación pasada por hámster, seguramente. Pasada por hámster, seguramente. Seguramente son especulaciones, pero ¿qué puede pasar? Es que como estamos ahora mismo experimentando en laboratorios con hámster, puede pasar que se infecte de COVID un tío de un laboratorio infecte de COVID a un COVID que está allí para investigar la tuberculosis. Y ese bicho se convierta en una incubación de COVID y que nos devuelva una cepa transformada. El problema es que estamos en una situación, y por eso digo que es que hay detrás de todo lo que vemos, hay un entramado conspirativo que yo no creo en la gran conspiración, porque creo que hay tantas conspiraciones competitivas entre sí que a ver quién gana, ¿no? Es que todo el mundo está conspirando aquí, pero es que cada en cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, es que hay tantas conspiraciones que si hubiera la gran conspiración, y además, si los de la gran conspiración fueran los del gran reset, o sea, a ver, ponen una página web. A ver, si yo fuera un conspirador, no pondría la página web. Es una cosa llamativa. Pero si no metemos en control público democrático, no político, pero sí democrático, a las grandes empresas de laboratorio, a las grandes empresas de investigación biológica, todo ese sector no está garantizado que sea controlado democráticamente, corremos un riesgo muy importante, a pesar de lo que he dicho antes, de ser la especie que ha logrado sobrevivir a todos los bichos, y hemos logrado sobrevivir a un bicho escapado de laboratorio nuevo y un bicho escapado de laboratorio nuevo, que es que estaban experimentando con él. Si fuera eso cierto, no hay seguridad absoluta, el 95% de la población no le hacía más que cosquillas. El 5% lo sufría y un 0,5% moría. Quiero decir que es que el 95% ya era inmune a un virus recién creado para matar, ¿no? El asunto es pero ponemos muchísimo riesgo. Hay que poner ese sector, no puede ser privado. No puede haber beneficio en ese sector, como no puede haber en la salud, ¿no? Que no puede haber en la producción. Mira, os voy a dar un detalle sobre los laboratorios. Otra enfermedad que tiene un impacto no mortal, pero muy importante, es la enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si sabéis la enfermedad de Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn se ha investigado durante años, millones y millones en una vía.
que eran los anticuerpos monoclonales, para parar el proceso de autoinmunidad y de ataque inmunitario que hay. El problema es que se investigaba en eso porque da mucho dinero. Los anticuerpos monoclonales son muy... Ahora se sabe que desde hace años se sabe que ese proceso inmunitario intestinal puede ser desencadenado por desequilibrios de la flora intestinal. En la flora intestinal, nosotros somos una cosa muy curiosa. Vivimos en esta sala, hay millones y millones de todo tipo de gérmenes, pero entramos de la mucosa conjuntival para adentro y es un ambiente estéril. Nosotros vivimos fuera de las etapas en contacto con el exterior, es un organismo estéril, no hay ningún bicho. Y si entra un bicho se le machaca el sistema inmunitario. Hay una excepción que son la microbiota. La microbiota es una excepción porque ahí está en íntima relación y lo que es nuestro y lo que no es se confunde. Hay organismos que están integrados en nuestro funcionamiento fisiológico. Entonces, el problema ahí es que si se producen desequilibrios en la microbiota, si una de esas bacterias que está ahí para ayudar traspasa determinado nivel, puede hacer que sea reconocida como extraño. Y como tiene muchos vínculos, bueno, el caso es que ahora se ha descubierto que puede que tenga efectividad el trasplante de cacas. Coger cacas de una persona normal y meterlas dentro del intestino de un afectado. Eso se está haciendo para que reequilibre la flora. Con eso también deciros que una de las cosas que hemos descubierto con el COVID es que entre las cuestiones inespecíficas de nuestra inmunidad está nuestra inmunidad, nuestra microbiota que nos protege mucho. ¿Por qué no? Bueno, me estoy errando. ¿Pasamos a más intervenciones? Sí. Venga. Pues arriba. Yo quería hablar un poquito de ese tema. Si el compañero que va a hablar bien por esta línea, pues me quedo para los acuerdos. No, sí, yo puedo seguir con cualquier línea divagando. Yo quería, como la compañera, hablar sobre la gestión de la pandemia, que justo has dicho que eso no querías hablarlo, pero todas por ahí también. Pues entonces que... Intervengo muy rápido. Yo no tengo la formación que la mitad de lo que aquí tenéis. Yo no tengo ni idea de muchas cosas, aunque mis padres son los dos profesores de la Universidad de Farmacia, pero yo soy de letras, de derecho, teología y filosofía. Lo de la vigilancia y tal es una cosa que desde 2001 con los atentados del 11 de septiembre va ganando en nuestra sociedad. Voy a poner un pequeño ejemplo. En 1984, que te has citado la obra de Orwell, decíamos, el gobierno nos pondrá a todos un micrófono espía que nos verá. Y ahora, en el 2020, la gente dice, micrófono espía, por favor, llama a Justy y que nos manden a ti. Entonces, el otro día estaba con un amigo mío italiano, pasé una semana entera en casa con él, y el algoritmo de Netflix cambió el idioma de Netflix mío, de mi casa, y puso el italiano. Me hace un objeto que es neutro, ¿verdad? Que lo han creado en Silicon Valley, etcétera, que se está borrando a raíz de mí, ¿no? Pero le está haciendo algo que es un ente creado. Eso es una cosa que quiero decir. La gestión de la pandemia es verdad que habrá tenido mucho de vigilancia, de control. Yo paseaba con mi padre que tiene una demencia, la gente nos increpaba de los balcones, yo tenía un permiso médico, de cómo paseas, tal, pues mi padre tiene una demencia, ya no puede hacer otra cosa y tal. Y ha sido un ensayo clínico colectivo. Pero de verdad, José Ramón, ¿tú crees que todas las instancias políticas, económicas, farmacéuticas, todo, ha habido una malicia general colectiva para que todos estemos en nuestras casas y nos hundamos en la miseria? Porque yo creo que no. Yo creo que eso es una priori. O sea, yo creo que ha sido un elemento muy disruptivo que nadie esperaba. Yo leí el día 14 de marzo, el día que cerramos los colegios, nos fuimos a nuestra casa, el artículo de Tomás Cuello de Medium, no sé si tú lo leíste, sobre por qué era bueno confinarnos. Lo leímos aquello, 40 millones de personas en todo el mundo. Veíamos que la solución es esa, porque yo no sé qué gestor político permite el no confinamiento y que muera la gente en masa y después dices, ay, tenía que haber confinado a la gente. Entonces, no sé si atribuimos a la malicia cosas que están, o antes hemos hablado de las farmacéuticas. Las farmacéuticas son malísimas. Todos estamos de acuerdo, que son malísimas, pero la inversión de capital que hace falta para desarrollar medicamentos, o sea, ¿por qué ha triunfado la vacuna de Pfizer
y no la vacuna del CSIC de España? Es que es una pregunta política, no una pregunta de poderes ocultos, es una pregunta de la sociedad española. Y la guerra bacteriológica, todos sabemos que en América no hicimos ningún genocidio de los españoles, el mayor genocidio lo hizo la viruela, lo hizo todos nuestros gérmenes. Que llegamos, cuando llegó David Pizarro, había una guerra civil en el Imperio Inca, porque había muerto el sucesor. Y David Pizarro llegó al triunfo. Obviamente luego hay un extrañe, como dicen en italiano, y tantas cosas, pero a mí los a priori de que todos son malos y aquí nosotros estamos los buenos y la resistencia, me parece que es un a priori, que debe ser demostrado. Simplemente eso. Me quedé fenomenal porque iba a hablar un poco en ese sentido. Yo vengo del mundo industrial, ¿vale? No tengo ni idea de la parte del derecho y de letras, yo soy de general. ¿Qué me pasa? En el contexto de lo que hago es ayudar a las organizaciones sin interés a la gestión del cambio. Algo de ese cambio. Entonces, trabajo, estoy muy acostumbrada a trabajar con la incertidumbre. Es algo habitual en las organizaciones. ¿Qué me ha pasado en todos estos años desde el COVID hasta aquí? Que me he encontrado en los diálogos con los equipos directivos con los que yo he dialogado hablando de la gestión del COVID. Pues te quería preguntar. En general, todos me han hablado de que no había otra forma que hacer la vida social porque todos tienen una visión de la sociedad con menores edad. No confían en la capacidad responsable de la ciudadanía. No me encuentro a ningún equipo directivo que no justificase, vamos de acuerdo con los arrojantes, pero que piensan que sus trabajadores, que las personas, que la sociedad como tal no es capaz de dar una respuesta colectiva asociada a un problema común. Entonces, esa es la tragedia que me he encontrado en mi sector. No sé si será reproducido en otros sectores, en el mundo educativo, no lo sé, pero en el mundo industrial se piensa así, se tiene esa mirada de las personas. Si tú tienes una mirada de las personas, es innegable que piensas que no se puede hacer otra cosa más que te voy a decir lo que tienes que hacer, porque no te voy a dejar pensar. Eso que hablabas tú de dejar pensar, yo me he encontrado en los sectores con que me muevo que no se cree que tú como ciudadano, como trabajador, puedas pensar. Eso desde luego lo que yo me he encontrado en mis foros. Entonces, ¿qué crees tú realmente, qué piensas tú realmente que se viene a hacer con la capacidad colectiva que tenemos como sociedad? ¿Hasta qué punto, que con Pablo, que hablamos mucho del tema de salud comunitaria, habría alguna salida, hubiese habido alguna opción de respuesta en la salud comunitaria a plantearse alternativas a este tema? Tenemos una amiga que, por ejemplo, en el ámbito educativo, en Santander, han estado haciendo una campaña brutal en colegios diciendo no hay evidencia científica para entrar a los críos en casa, para llevar ellos con mascarilla. Pero en estudios científicos se ha encontrado con una cantidad de dificultad para dialogar. Pero para llegar a acuerdo, sino para dialogar. Entonces, ¿qué capacidad crees tú, observa, luego porque te mueves, ¿no? Que como sociedad hubiésemos podido tener esa mirada también de menores de edad de la sociedad, ¿es sido posible otra cosa? O si conoces a algún otro país, por ejemplo, que haya hecho alguna medida o alguna forma de resolver este tema que te haya parecido inspirador, porque yo necesito, y la gente necesitamos ver ejemplos de luz para transitar la incertidumbre. Con todo lo que hay, esta mañana decía Luis, ¿no? El tema de amor y sufrimiento, con todo el sufrimiento que haya que pasar por el camino. Pero necesitamos encontrar hechos que nos digan, vamos a probar por aquí, vamos a intentar, luego ya pivotaremos, si no es por aquí, pero esa visión del ser humano, como menor edad o no, ¿cómo la percibes? Por ir un poco en línea con lo que decía el compañero. No, perdón, pues quiero añadir, también por ejemplo como jurista me molestó muchísimo los mecanismos constitucionales que utilizaron para paralizar a la gente. O sea, que yo estoy de acuerdo sustancialmente con los puntos que te has dicho, pero a mí tampoco me parece bien que la gente utilice WhatsApp para enviarnos un audio a todos, a toda España, diciendo ay, el coronavirus, yo soy un médico de familia, el coronavirus se cura con unos vapores. Es un mentira. Entonces, no sé, o sea, yo me gustaría saber o sea, cómo vamos a actuar, cómo de un modo concreto, sin que me digáis que Pfizer es malísima. Sí, Pfizer es malísima, pero es que cuando vino la fiebre aquella, gripe aviar, se comió el gobierno de España, pues cuántas vacunas compradas que no sirven para nada. Que no quieren colocar una vacuna, vale, pues me parece penoso, malísimo, pero ¿no te parece que también detrás hay como politiqueo barato, mediocridad humana, incapacidad de respuesta ante las discusiones, egoísmo, necedad? Es que yo no veo que sea todo
un poder oculto. Yo creo que hay muchas veces mediocridad y hay gente que colabora con el poder oculto, pero también tiene un punto de humanidad, ¿no? Pues el que está buscando, el investigador que está buscando esa, que era una buena persona, ¿no? Estoy de acuerdo casi con todo lo que habéis dicho. Yo no creo, el problema no es encontrar a los malvados. Yo creo que el problema equivocado ha estado es intentar entender las lógicas de un sistema. El problema de por qué se llegó a lo que se llegó. A ver, tú has citado un artículo de Puello, ¿no? Que es La danza y el martillo, me parece que se llama. Coronavirus, ¿por qué tenemos que actuar? Bueno, el original de Medium es La danza y el martillo. Dice que hay que primero dar un martillazo y luego lanzar con el virus. Ese artículo yo lo contesté en un medio, creo que no puedo contestar en el Medium, increíblemente ni el New York Times ni el Medium me aceptaron publicar. No entiendo por qué. Entonces, el asunto escribí un artículo en El Salto que se llamó Hay alternativas al confinamiento y al estado de alarma. Lo escribí el 27 de marzo. Mi padre había muerto el 20 de marzo. Los datos no cuadraban. Es una de las cosas curiosas que me encontré con una alcaldesa de un pueblo de Valencia, que era de Compromís, que fue una charla que di en Valencia, y le dije, bueno, ¿y tú por qué te interesaste en esto? Y me dijo, porque soy matemática. Vi las curvas y digo, esto están mintiendo. Esto no es así. Esto no es una función exponencial, esto es una función de Gauss. Es una función de Hopkinson o Gospel. Esta función nos da unos números de muertos que no es lo que dicen. El problema es que el 17 de marzo, Ioannidis, que es el científico epidemiólogo más citado de la historia, profesor de Stafford, me parece que es uno de los tíos más citados de la historia, escribió un artículo diciendo esto puede ser un fiasco, estemos atentos. ¿Y cómo lo hizo? Lo puse el otro día en Facebook. El crucero Prince Diamond. El Prince Diamond fue un crucero en Japón. Y cuando él analizó el crucero, se fue inmediatamente a Japón, se fue a China, vio los datos que tenían allí, vio cuánto se infectaba. Y entonces dijo, esto no es así, esto no es los datos que estáis dando. Entonces ellos lo sabían casi inmediato. El problema es que un contagio, ¿por qué actuaron todos igual? No por malicia, por cobardía. El problema es que ellos catalogaron que era más fácil que le perdonaran pasarse de frenada que no hacer lo suficiente. Eso es la sociedad no le iba a perdonar que hubiera eso. Entonces dijeron, pues apostamos. Ellos sabían que no iba a haber. O sea, solo lo sabían los epidemiólogos que tenían. Le estaban diciendo, a ver, si se lo estaban diciendo, el problema es que el 8 de marzo le dicen que pueden ir a la manifestación. A ver, que no estamos en una acción crítica, que esto tiene una difusión. En China, el virus empieza en noviembre. El 13 de febrero, cuando confina, lleva 3.000 muertos en China, la ciudad más con 3 meses circulando un virus y ha matado a 3.000 personas. No puedes esperar que te vaya a matar 50 millones en tu país. Es que era ilógico. O había mutado el virus de China. Se ocurrió una cosa catastrófica que fue el Piamonte, ¿no? Piamonte cambió la percepción de todos porque en el Piamonte se produjo un desastre parecido al de los asilos de ancianos. O sea, lo de las residencias de ancianos fue una matanza, una carnicería terrible. En el Piamonte la hubo también. En el Piamonte tuvieron muy mala suerte porque el Atalanta le ganó al Valencia. Y entonces 30.000 personas se lanzaron a la calle, como son los italianos con su fútbol, dándose abrazos e intercambiándose todo tipo de fluidos corporales, por lo menos de saliva. Entonces, el asunto es que desencadenaron un brote impensable, quiero decir, impensable que no se volvía a repetir en ningún sitio. Entonces, malicia no, la banalidad del mal. Cuando Hannah Arendt habla de Eichmann, va al juicio de Eichmann que había matado, que
que había matado a los judíos, organizaba las cámaras de gas en Auschwitz y dice, vi a una persona que no era mala. Y cuando dijo, mira, yo estaba allí y mi cometido era que funcionaran los hornos con la mayor eficiencia, que no se atascaran los transportes de trenes y que sobre todo no se atascaran los que matábamos, podíamos matar a muchos, pero podíamos sacar a menos de los hornos. Entonces, calcular el número idóneo de judíos que tenías que meter a quemar, a gasear, para poder sacarlos y transportarlos fuera. Y yo hice el cometido, eso me dijeron que tenía que hacer eso y lo hice. Eso es lo que han hecho esta gente. Los expertos han dicho, a ver, a mí me dijeron que calculara este tipo de intervenciones, si quisiera esto, que dijeran los... Y nada más, y no me preguntaron cuando yo decía, ¿y esto está seguro? Si usted por lo menos haberlo pedido por escrito, ¿no? Porque entonces es el problema. Y luego, ¿cómo funciona realmente? ¿Por qué ha funcionado todo tan igual? Porque somos muy iguales. O sea, el capitalismo ha conseguido que tengas que estar en el Amazonas para ser distinto. Todos funcionamos con los mismos valores, con las clases políticas son intercambiables también, todos beben de la misma mierda. Entonces, el problema es que la transnacionalidad de las burocracias, por ejemplo, toda esta capa de burócratas sin principio que ni siquiera defienden una idea, están ahí porque les mandan a hacer eso. O sea, Eichmann está ahora en la Comisión Europea. Entonces, no ha habido una gran conspiración, fue improvisada y fue la inercia del sistema. El problema es que yo estuve en la charla del jefe de epidemiología de infecciosas de Navarra. ¿Cómo sería? El 28 de febrero, cuando estaba ya lo de China, que había confinado y tal. Y nos dice, no os preocupéis, esto es esta gripe A, no va a hacer nada, vamos a estar tan tranquilos. Esto va a ser contención controlada y ya está, va a llegar el verano y los virus respiratorios en verano desaparecen y tal. Y cuando terminó la presentación, que yo en aquel momento, como yo y creo que la ciencia es un escepticismo a todo, entonces le dije al terminar, oye, esa presentación que has hecho, ¿me la podrías pasar? No me la pasó, menos mal, porque si no ahora lo crucificaría, lo chantajearía y hubiera vivido estos años a su costa, porque con aquellas afirmaciones en una presentación los chantajeó hasta la muerte, vamos, menos mal. Bueno, no era muy rico, si hubiera sido más rico hubiera buscado en su ordenador a la noche donde estaba la presentación. No ha habido nada, no hay una para conspiración. ¿Más preguntas? Que hay que buscar tratamientos para las situaciones. Y si buscamos la forma de fortalecer el sistema inmune, hay que hacerlo. Yo he comido esta mañana un yogur natural, que no me gustan los yogures. Los probióticos hay que tomarlos. Hay que intentar hacer masa muscular. Hay que intentar cuidar los alimentos oxidantes. Hay que intentar ser emocionalmente no ser demasiado destratonos, ¿no? Sino todo este tipo de cuestiones es como podemos fortalecer al sistema inmunitario. Y una cuestión muy importante, el problema es que no hayamos fortalecido el sistema inmunitario, es que lo hemos debilitado. El problema es que ahora tenemos un problema con las nuevas hepatitis. La hepatitis de los niños es la del virus 49 o 41, que es un virus normal, pero que los niños tienen contacto muy frecuentemente, pero es que se han estado 3 años sin tener contacto con él. Y hay una generación que no ha tenido contacto y lo ha tenido tardíamente. Es como la polio. La polio, si la coges con 9 meses no te hace nada. Si la coges con 3 años te machaca. Por eso la polio empezó cuando había higiene. Porque si no, antes los niños se contagiaban con 9 meses y no tenían efecto. Ya tenían el sistema inmunitario NICE, que se llama ingenuo, que lidiaba bien con el virus. Pero el problema ahora es que tenemos una cuestión que hemos tenido 3 años a los niños sin las infecciones normales. El problema es que no hemos tenido las gripes de cada 2 por 3. Yo no he visto nunca tantos catarros como está viendo ahora. No creo que sean todos coronavirus, pero es que todos los virus que han estado de vacaciones han vuelto.
Pero es que el problema es que ahora mismo hemos perdido los virus respiratorios, tenemos que tener contactos frecuentes con ellos. Tener contactos con gérmenes protege, entrena el sistema inmunitario. Y tener contactos, digamos, no salvajes, sino medidos. Que el sistema inmunitario tenga un contacto con un virus a baja dosis cuando estás bien. ¿Por qué la gente dice, esto no es la gripe, o no decía, esto no es el coronavirus, esto es el catarro de todos los años, porque el otro día me enfrié? A ver, es que la gente tiene razón. O sea, que tú coges un virus, el catarro no te lo causa un enfriamiento, te lo causa un virus. Pero es que necesitas tener una situación de bajada transitoria de inmunidad para que el virus te infecte. Si no tienes esa situación, el virus te lo toreas. Pero el problema es si te coge un mal día, pues el virus te produce un catarro. Y si estás en un momento muy malo, la gripe A, que es un virus de pacotilla, te manda al hospital con una neumonía bilateral. O sea, la neumonía bilateral la hemos visto con la gripe A. Yo vi neumonías bilaterales bastante jóvenes, no ha sido con el coronavirus. Depende cómo te coja, el momento en que estés, la dosis del virus. Esto es muy importante. Carlos. El día de hoy va a presentar y este tuvo otro hecho, pero estamos todos. Solamente quería hacer una pequeña reflexión breve. Es que esto no va a Ahora te va. Ahora te va. No, Ahora te va. quiero decir. Ahora puedes que te vaya, Sencillamente voy a quitar un poco. Es que hay una neurosis de enfermedad, el miedo a morirse, el miedo a los virus, la vuelta a la normalidad, que era la que nos enfermaba, y se propone como sanatoria, etc. Pero por ningún lado veo la lucha contra los virus morales, contra los virus ecológicos, de que se hablaba esta mañana, contra los virus existenciales, los virus de la banalidad. Entonces, me parece a mí que esto manifiesta una disimetría antropológica, en donde lo único importante es que el macho sobreviva, el macho la hembra, le da igual, ¿no? Entonces, tanta angustia y tanta enfermedad. Hay un libro que escribí sobre esto, porque la pandemia, todo el mundo está centrado. Joder, doctor, que no me voy a morir. No me diga usted que me voy a morir. Entonces, esta especie de vaciamiento antropológico que contrasta con una fobia patológica a morirse, me parece muy enfermante. Muy enfermante. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, y una de las cosas que hice durante toda la pandemia es cuando veía a un paciente y le decías, oye, ha salido positivo, a continuación le decía, a ver, esto la mayoría sobrevive, tú no tienes condiciones, tu tasa, pues no le iba a engañar, tu tasa de supervivencia supera el 96%. Es que alguien que va con esa idea a una planta no es lo mismo que alguien que va con una sentencia de muerte debajo del brazo. Entonces a la gente se le ha creado una situación de que era muerte inminente. Una enfermera de la UCI me dijo un día, a ver, a mí el problema es que fue de las desinfectoras las primeras de cambio, ¿no? Cuando no sabíamos que había el virus, ni siquiera. Esta mujer me dijo, es que a mí el problema es que me ha quedado el miedo en el cuerpo. Y gran parte de las COVID de larga duración, no todo, porque yo digo que es un virus muy inflamatorio, no es respiratorio solamente, estas personas, eso es un shock postraumático lo que tienen. O sea, ha tenido tanto miedo que se ha quedado en el cuerpo ese miedo. Entonces, el problema es que había que ser optimista. Si hemos dicho siempre que si alguien tiene un proceso grave y lo afronta con optimismo, tiene más posibilidades, porque a los enfermos del COVID ingresaban bajo esta propaganda de la peste letal, ¿no? Qué irresponsabilidad era hacer eso. Eso es dañar masivamente a la población. Bien, ¿hay alguna pregunta más?
allí. Me pongo de pie porque esto no funciona, ¿vale? Es sobre una de las cosas que has citado que a mí me parece muy importante y aparte un poco como de pasada y para ver si puedes profundizar un poco más en qué perspectiva ves tú del futuro, que es a partir de la cita de Hannah Arendt, que citabas de que el problema del totalitarismo no son los que adulan, sino la gente común, ¿no? O sea, a mí me preocupa la evolución del tema de los iguales, ¿no? Y como soy un fan también de obras de estos que te he citado dos, aparte de 1984 El Mundo Feliz, a mí este detalle aparece a lo mejor más en otras, ¿no? Como por ejemplo la de Fahrenheit 451, con el tema de las denuncias de los iguales a la gente por leer libros, ¿no? O en la de Philip K. Dick de Un extraño colgado, que luego Netflix ha llevado a la pantalla con el tema, con el nombre de matar a todos los otros, ¿no? Entonces ese tema de cultivar el ver al otro como un extraño por este miedo, por este virus del miedo, esta pandemia del miedo que estamos viendo, ¿no? Si veis un poco, pues, qué impresión, qué perspectiva tiene desde el campo médico o social, qué cosas se podría hacer para contrarrestarlo, un poco eso, ¿no? Sí, a ver, las lógicas de delación que se han empleado en la pandemia, o sea, incentivar la delación, pero es curioso, en el club donde yo voy, todavía hace 3 meses decían, si ves que alguien que incumple las normas, denúncialo, ¿no? Entonces, las lógicas de delación son típicas de los totalitarios, del fascismo y de eso. Es integrar en la represión a la propia gente común, o sea, hacerlas partícipes de la represión. Y eso hace que la identificación con el régimen se fortalezca mucho. Si uno participa en la caza del disidente, se fortalece mucho la lealtad al sistema, ¿no? Entonces yo creo que el problema, y no voy a entrar en eso, es mis dudas antropológicas, en el sentido de decir en qué medida estamos hechos por el proceso, digamos, de socialización básico, y ahí voy a tirar un poco de mi herencia psicoanalítica. El proceso psicológico básico en la socialización humana es una relación ambivalente con el otro. El otro es el que nos protege y el que nos niega el pecho, desde el punto de vista más freudiano, ¿no? La misma madre que nos alimenta nos frustra, pero la tenemos que querer y odiar a la vez, ¿no? Entonces, esa hace que se produzcan lo que se llaman extinciones psicológicas, ¿no? Que hay gente que separa la madre buena y la madre mala, ¿no? Que es un poco la génesis de a veces algún tipo de esquizofrenia, ¿no? Entonces, el problema es que eso yo no sé hasta qué punto eso es humano, demasiado humano. Hasta qué punto el sentido de identidad lo adquirimos porque somos diferentes desde la tribu del otro lado del valle, ¿no? Hasta qué punto nacemos en esa idea de que hay gente que es más como nosotros y hay otros que son también humanos. Yo no lo niego, pero bueno, no tan humanos como nosotros, ¿no? Entonces, esa situación hace que sea un resultado psicológico muy importante en la otra edad. El convertir al otro en el depositario de lo que odias, para poder querer más al que es tuyo. Es un poco recurrir a mecanismos de decisión muy básicos en esto. Eso ha funcionado como un elemento, yo creo, importante en la manipulación psicológica de la gente en esta pandemia. No sé si te he contestado, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Te damos las gracias por compartir con nosotros esta tarde este diálogo, ¿eh?